familia, qué bueno poder estar juntos un domingo más y poder reunirnos. Les invito a abrir la Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y hoy día pasamos a una nueva sección del libro, porque vamos a comenzar a ver una sección en que el Señor nos va a mostrar un poco más de su carácter, de lo que Él es, a través de la interacción que Él tiene con los llamados patriarcas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Los primeros capítulos de Génesis fueron más bien capítulos que nos hablaron de eventos, de la creación, de los eventos globales, de lo sucedido posterior al diluvio, plan de rebeldía que también el hombre inició, que finalizó con la Torre de Babel en el capítulo 11, este intento del hombre por tratar de rebelarse contra Dios, pero Dios sigue siendo fiel a su plan de redención hacia adelante, y lo que hoy día vamos a ver de verdad es el Evangelio, la verdad, es eso. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Lo hemos visto ya varias veces, el Evangelio presente en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a conocer uno de los primeros patriarcas, que es Abraham, pero que si ustedes se dan cuenta en el relato, el nombre de él es Abram en primer lugar, antes de ser Abraham. Porque el nombre Abraham significa padre exaltado o padre enaltecido. Más adelante Dios le va a cambiar ese nombre a Abraham, que significa padre de una multitud o padre de muchas naciones, ¿ya? Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a ver es cómo es que Dios salva al hombre y cómo se ve una fe salvadora, cómo nosotros podemos identificar una fe que salva, ¿verdad? Y en primer lugar, entendiendo que la fe en Cristo es algo exclusivo, que es lo único que salva al hombre. Y vamos a ver entonces cómo es que esto se vuelve una realidad para nosotros. Lo primero que vamos a ver hoy día, vamos a ver solamente los 9 versículos primeros del capítulo. No vamos a poder ver el capítulo entero, porque realmente es muy importante que nos quede bien claro lo que hoy día nosotros vamos a observar. Lo primero que vamos a ver en los versículos 1 al 3, vamos a ver la misericordia de Dios que Él tiene de el hombre, de la persona a quien Él llama. Vamos a leer estos primeros 3 versículos. Dice: el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lo primero que nosotros vemos en esta sección es Dios hablando a un hombre. Y es interesante porque cada vez que nosotros vemos una historia de salvación en la Biblia, alguien siendo salvado, alguien siendo rescatado, vemos que comienza con Dios llamando al hombre. Es Dios el que comienza esta relación, queriendo y teniendo la voluntad de poder salvar al hombre, de revelarse al hombre, desde un comienzo, desde un principio. Dios es quien ha tomado la iniciativa de darse a conocer siempre, simplemente porque nos ama y quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Ahora, en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿no? Bueno, dice en muchas ocasiones, refiriéndose en varios lugares y también de varias formas, no solamente de una, sino Él habló de varias formas. Entonces tenemos que ver nosotros que una de las cosas que vemos y aprendemos aquí de Dios, porque es importante que entendamos que las historias de estos hombres que nosotros vamos a ver a partir de este capítulo, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, y todos los que vienen hacia adelante,
más que aprender de ellos, lo que Dios quiere es que aprendamos de Dios, de lo que Dios es. Si bien es cierto, estas personas podemos sacar ejemplos de lo que ellos son, de sus respuestas a Dios y todo, nosotros necesitamos comprender que la Biblia fue escrita para que conozcamos a Dios, no a Abraham. Sin embargo, en la interacción de Dios con Abraham sí vamos a aprender muchas cosas, ¿se entiende eso? Es muy importante, porque somos diferentes a Abraham, no podemos ser igual a él. Él es una persona que vivió en un tiempo diferente al de nosotros. No podemos ser todos como Noé, ni tú eres como uno de los discípulos de Jesús de los 12. Somos diferentes, vivimos en épocas diferentes. Seguimos siendo discípulos de Jesús, absolutamente, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, individual y perfecto. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? ¿Qué vamos a aprender de Abraham aquí? Más bien vamos a aprender de cómo es Dios en su interacción con Abraham. Vamos a ver el corazón de Dios en su interacción con él. Entonces, lo que nosotros vemos en primer lugar es que Dios es un Dios personal. Eso aprendemos de Dios aquí, que Dios es un Dios personal y que se revela personalmente e individualmente a una persona en particular. Él desea y nos busca individualmente. Siempre ha sido así. Él fue a mi vida, Él se manifestó en mi vida, en la suya, en la de cada uno de ustedes, de manera individual. Y cada uno tiene su propia historia con Dios de cómo Él lo fue buscando y acorralando y esperando su respuesta personal. Entonces, somos todos distintos en cuanto a cómo Dios nos llamó, pero todos hemos sido llamados a lo mismo, que es a seguir a Jesucristo. Entonces, evidentemente, Dios es un Dios personal. Es lo primero que aprendemos de este pasaje. Y que desea darse a conocer al hombre a pesar de cómo el hombre es. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos imaginamos a esta gente, a Abraham, lo imaginamos como un hombre súper santo, que estaba en un monte buscando a Dios y gritando e invocando el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice todo lo contrario. Abraham provenía de una tierra llamada Ur de los Caldeos. El padre de Abraham fue Taré. Taré fue un hombre que llevó a su familia a la adoración de dioses ajenos en un territorio totalmente politeísta e idólatra. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, hay algún pasaje que podemos ver, la verdad, de alguna manera que nos explican un poco esto. Por ejemplo, en Josué, capítulo 24, versículo 2. En Josué, capítulo 24, versículo 2, dice que Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Se dan cuenta? Es decir, Taré, el padre de Abraham, servía a otros dioses. Él era un hombre politeísta. No era un hombre monoteísta y por lo tanto toda su familia, incluido Abraham, se crió con esa tendencia a ser idólatra, a conocer que habían muchos dioses. Entonces, no es que Abraham haya estado buscando a Dios, y no es tampoco que su idolatría le impidió a Dios darse a conocer. Ninguna de las dos cosas. Por eso es que aquí vemos el corazón de Dios. El corazón de Dios es: quiero salvar individualmente a las personas y no me importa que en el presente sean idólatras. Yo quiero salvarlas, yo quiero hacer algo por ellas, yo quiero cambiar sus vidas, yo quiero darles dirección y un nuevo corazón y una nueva vida. Conocemos a Dios muy bien a través de esto. Conocemos a Dios un poco más. Entonces, muchas veces pensamos nosotros que para venir a Dios, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de hacer ciertas cosas porque si no, Dios no me va a recibir, Dios no me va a aceptar. Entonces, nosotros necesitamos comprender, familia, que no es algo que yo pueda hacer para llegar a Dios. Él ha hecho todo lo suficiente para Él acercarse a mí. Y Él quiere cambiar mi vida.
Y si yo soy un idólatra, que he sido toda mi vida un idólatra, cada uno de nosotros tiene diferentes ídolos, ha traído diferentes ídolos de su vida. No necesariamente tener un ídolo de madera o de yeso en la casa, sino que hay cosas que ocupan un lugar prominente en nuestro corazón y que no es Dios. Entonces, toda esa idolatría Dios la rompe cuando Él viene a nosotros. Y Él empieza a hacernos ver las cosas bajo su propia mirada, ¿no? Entonces, en medio de la oscuridad de la influencia pagana, creció Abraham. Y entonces vemos que una cualidad importante de Dios es que el ser un pecador no es un impedimento para que Dios quiera tener y pueda tener comunión con nosotros. ¿Ok? Eso es súper importante, muy importante. No es un impedimento que yo sea un pecador para que Dios quiera tener comunión contigo y conmigo. Nunca ha sido un impedimento. Dios lo arregla. Dios lo arregla. De hecho, Dios lo arregló en la cruz del Calvario, a través de un sacrificio en la cruz, ¿verdad? Entonces, donde abundó el pecado, siempre sobreabundó la gracia. Dios nos llama a tener una relación con Él y no lo hace por lo bueno que somos, sino a pesar de lo que somos. Y el Señor se revela a nosotros y se revela al hombre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Dios lo único que hizo fue hablar a Abraham. Dice en el 12:1, y el Señor dijo a Abraham. Lo primero que Dios hace con Abraham es hablarle. Recuerden, él es idólatra. Él no está buscando a Dios, nada de eso, pero él le está hablando. Le habla. Entonces, a veces pensamos, Dios no puede hablar a nadie. ¿No? No, aquí Dios está hablando a alguien que era idólatra. Y le está hablando y le está dándose a conocer a Abraham. Y tal cual pasa lo mismo en nuestros días. Dios está hablándole al pecador. Dios está constantemente dándole un mensaje al pecador. Dios está queriendo hablar al mundo. Dice Hebreos también que Dios en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y por medio de Cristo ha venido a hablar a nuestra vida. Y le está hablando al hombre constantemente. Y el hombre solamente tiene que escuchar. Y tiene que abrirle el corazón al Señor como Abraham lo va a hacer. Entonces, Dios habla. Dios está hablando. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante enseñar la palabra de Dios. Porque cuando tú enseñas la palabra de Dios, expones a las personas a ella y permites que la fe pueda brotar en algún momento de sus vidas. Se quedan con la palabra de Dios ahí, y aunque hay aves que quieran comerse esa semilla que fue sembrada, como en la parábola del sembrador, aunque el enemigo con los afanes de la vida, con el amor al dinero y con las riquezas quiere quitar esa semilla del corazón, la palabra de Dios puede llegar a dar y germinar en un corazón y producir una respuesta en él. Por eso es importante exponernos a la palabra de Dios y exponer al pecador a ella. A veces decimos, ¿para qué invitar a alguien a la iglesia que va a escuchar algo que no entiende? Y el Espíritu Santo va a hacer su obra. Piensen, cuando yo llegué al Señor no entendía nada de la Biblia. Para mí era un asunto en chino. Sobre todo cuando iba desde el libro de Mateo hacia atrás. Veía cada nombre, cada cosa y situación que yo decía, yo nunca voy a llegar a entender esto. Porque no estaba recién llegado al Señor. Y un pastor me dijo algo muy, muy sabio. Me dijo, no te preocupes. Va a llegar el tiempo en que el Señor va a ir hablando tu vida y tú vas a ir creciendo y vas a ir conociendo más al Señor y su palabra. Entonces, obviamente, Dios lo primero que hace es hablar y Dios quiere hablar. Y cuando Dios habla es importante, porque cuando Dios habla el corazón se expone y más corazones que lo escuchan pueden venir al Señor. Por eso es importante que la gente escuche el mensaje, que escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a producir en ellos esa fe, es la que va a producir en nosotros la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por exponernos a ella. Y a través de eso el Señor va a estar hablando en estos tiempos. Es la forma más segura en que Dios habla en este tiempo, por medio de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le dijo Dios a Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo? Lo primero que le dijo, le hizo un llamado
a dejar la zona de confort. Aquí nos pusimos más pesaditos, ¿no? Vete, le dijo. Go. Vete de básicamente 3 cosas, de 3 lugares. Vete de tu tierra, número 1. Es decir, ¿cuál era su tierra? La tierra de los Ur de los Caldeos, que no era una aldea pobre, era una aldea millonaria. Era una metrópolis próspera en los días de Abraham. Era el lugar de más comodidad. Entonces, dejar su tierra significaba dejar el lugar donde él había crecido, donde él había forjado su ganado y su riqueza. Abraham fue un hombre muy rico, tenía grandes cantidades de ganado y luego también una gran cantidad de siervos y siervas. Era un hombre muy rico y su territorio era gigante. Pero el primer llamado que Dios le hace era renunciar a su identidad cultural y a su territorio, a su zona de confort, al lugar donde él estaba quieto y seguro. Entonces, para nosotros es súper importante oír esto, porque Dios nos llama a todos a abandonar esa zona de confort, a dejar la comodidad y de verdad a creer por la fe en que Dios nos está guiando. El segundo llamado, lo segundo que Dios le habló a Abraham fue que él se fuera de su parentela. Se fue de la tierra y lo segundo, de su parentela. Es decir, su red de apoyo, dejar a sus amigos y su red de apoyo. Todos sabemos lo importante que es una red de apoyo para nosotros. Todos sabemos lo importante que es tener gente con la cual uno puede contar. Y el Señor, en el mundo antiguo, la tribu y los parientes eran la seguridad de cada persona. Porque al viajar a otro lado te exponías a que te maltrataran en el camino, a que te robaran en el camino. Te exponía a tribus que no conocías ni sabías su forma de relacionarse. Por eso tu tribu, tus parientes eran el seguro de vida. Eran en el fondo tu protección contra los enemigos. Si venía un enemigo a atacarte en tu territorio, tenías a tu clan, a tu familia que te iba a defender y que podían luchar juntos contra los enemigos. Pero Dios le pide que deje esa red de seguridad. Dios le pide que todos sus amigos y parientes del lugar queden ahí para que aprenda ahora que su única protección y su única defensa de aquí en adelante va a ser el Señor. Él va a ser su fortaleza a partir de ahora. Él va a tomar el lugar de la defensa. Él lo va a proteger de sus enemigos. Él va a ser su proveedor. Él va a ser su guía en todo este proceso. Y también va a ser su apoyo, su red de apoyo. Y es importante que sepamos, familia, que aunque no tengamos una gran red de apoyo, que aunque nosotros no tengamos a lo mejor alrededor una gran red de apoyo, nuestro Señor Jesucristo es la mejor red de apoyo que usted puede tener. Jesús es una gran red de apoyo, porque Él está donde usted está. Porque aunque yo que puedo ser una red de apoyo, o entre ustedes que pueden ser una red de apoyo, puede que en algún momento estemos ausentes físicamente. Pero Jesús es una red de apoyo que siempre está presente, que nunca abandona, que nunca se va, que siempre se queda. Y que si usted va en sus pasos, Él va con usted. Él va caminando junto a usted en todo el trayecto. Él no lo abandona. Y Él lo toma en sus brazos cuando pasa por el desierto, para que usted no se canse. Y Él lo saca del desierto y lo lleva fuera de Él. Así es nuestro Señor. Y el tercer llamado a irse es al irse de la casa de su padre. Esto significaba algo bastante profundo, porque es un llamado a dejar su herencia. O sea, él tenía en esa tierra herencia. Si su padre moría, Taré moría, ese territorio, todo ese territorio quedaba para Abraham, o gran parte de él.
Significaba entonces renunciar al linaje y a su sustento económico que él aseguraba para toda la vida al quedarse en ese lugar. ¿Se imagina? En ese lugar, usted tenga todo su sustento económico asegurado y Dios le diga, qué bueno, pero tienes que salir de ahí. Abraham estaba intercambiando una herencia terrenal visible por una promesa celestial. Entonces, familia, cuando nosotros armamos un viaje, ¿a quién le gusta viajar aquí? ¿A alguien le gusta viajar? ¿A nadie le gusta viajar? A mí me gusta viajar, debo reconocerlo. ¿Ah? Me gusta viajar. Cuando armamos las maletas para viajar, ya sea que tengamos un viaje cortito de fin de semana o tengamos un viaje más largo, siempre nos preocupamos por el itinerario. O sea, que calce los aviones, que calce esto, que tenga el hospedaje listo. Si tomamos un vuelo internacional, nos aseguramos de trazar un buen itinerario para que pueda alcanzar a tomar el otro avión que parte para el otro lado, etcétera, ¿no? Sabemos a qué hora sale el transporte, sabemos a qué ciudad vamos, dónde dormir y cuándo vamos a regresar. Nos gusta saber eso y tener el itinerario muy claro. Ahora, hay un tema con lo que hace Dios acá al pedirle a Abraham que salga de ahí. Él le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Tiempo futuro. Es decir, imagínate a Abraham empacando sus cosas. Imagínate a Abraham guardando todas sus cosas. Y están ahí sus vecinos. Oye, Abraham, supimos que te vas. Supimos que te vas de aquí. Sí, me voy de aquí. ¿Y dónde te vas? No lo sé. ¿Pero cómo? ¿No sabe? No lo sé. No lo sé. Solamente sabía que Dios le había dicho que se fuera. Y aquí vemos otra cualidad de Dios, de cómo trabaja Dios. Dios espera obediencia en el primer paso. Y nunca te va a mostrar el siguiente hasta que tú no salgas de ahí. Es paso a paso a la vez. Obedece en esto simple, das el paso, entonces Dios te muestra un poquito más de Él. Dios trabaja así. Dios no te va a mostrar la película completa. Dios va a ir poco a poco mostrándose y revelándose a la vida de Abraham y también a nuestra vida. Entonces, familia, Dios nos llama a vivir una vida nueva en Él. Nos llama a una vida en la cual Él tiene planes enormes para nosotros, pero el primer paso para eso es renunciar a todo lo que nos amarra a este mundo. A todo lo que nos amarra a este mundo. En la mañana en Temuco estábamos estudiando el Apocalipsis y hoy día vimos la caída de Babilonia, que simboliza... En el 18 es la Babilonia comercial. Y veíamos cómo el sistema babilónico esclaviza incluso al cristiano, haciéndonos personas ansiosas, de mucho afán y ansiedad por estos temas económicos y todo eso, ¿no? El mundo quiere que estemos ansiosos por eso. En cambio, Jesucristo dijo... No se afanen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni por lo que han de vestir. Dice, busquen primeramente el reino de Dios. No dejen que Babilonia entre en el corazón de ustedes. Qué bueno que tengan una tarjeta de crédito, qué bueno que tengan un banco que lo respalde, qué bueno que tengan medios económicos, pero que su confianza esté única y exclusivamente en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No deje que la ansiedad se lo coma, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios me llama a dejar todo aquello que me impide seguirlo para que mi seguridad ya no esté puesta en las cosas visibles, sino que únicamente en Dios. ¿Ha cambiado eso hoy día? No. El llamado de Jesús es el mismo. Mateo 16, 24 dice que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y luego sígame. Es decir, renuncie a su vida,
Renuncia y vete de tu territorio. Vete de tu comodidad. Vete de tu plan. Y deja que yo sea el plan. Y deja que yo te dé el plan. ¿No? Raramente el Señor nos muestra todo el mapa de nuestra vida. Va a ir siempre mostrando un paso, paso a paso, un día a la vez. Así lo hizo con Israel en el desierto, con la nube y el maná, provisión diaria. Dios le dijo a Israel: hoy Israel voy a hacer descender maná del cielo, pero solamente tienes que guardar para hoy. Entonces ya mañana tú vas a comer para mañana. Y el día subsiguiente va a haber para el día subsiguiente. Pero no guardes. Tienes que aprender a depender de Dios día tras día. Lo de hoy no me sirve mañana. Y esto también es algo importante en cuanto a mi relación con el Señor. Hay gente que va a retiros, llega de los retiros espirituales, animada, ¿ya? Después al otro día se empieza a apagar la llama. Porque esto no es de un día. El Señor quiere algo fresco para cada día y tiene algo fresco para cada día, para mi vida. Es una relación que se alimenta a diario, ¿no? Si yo estoy dando, a veces las cosas van a ir más lentas, evidentemente. Israel podría haber llegado tan rápido a la tierra prometida, pero Dios tenía que enseñarles en el trayecto la dependencia de Él. Ellos tenían que aprender que debían seguir la roca, debían seguir la nube, debían seguir el fuego y debían aprender a depender de la roca que era Cristo. Eso lo aprendieron en 40 años. Entonces nosotros lo mismo hoy día. A veces vamos a pensar que las cosas van lentas, que nada se mueve, pero si yo estoy dando el paso de fe, el Señor está con nosotros. Y entonces el Señor va a proveer todo lo necesario cuando yo salgo y decido salir. Y es importante seguir a Jesús sin excusas, porque mucha gente se perdió una vida llena de Jesús y llena de emociones en Jesús por haber tenido excusas y no obedecer el llamado del Señor a seguirle. Y fue diferente, fue distinto a Abraham. En Lucas 9, 57 al 62, Jesús llamó a mucha gente. Iban unos por el camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Y el Señor le dice: mira, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y este hombre no lo quiso seguir. También le dijo a otro, el Señor le dijo a otro: ven tras de mí. Y esa persona le respondió: mira, Señor, mira, permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre, ¿no? Y no se nos dice en el relato si el padre estaba viejito, probablemente ni siquiera está cerca de la muerte, ¿no? No sabemos eso. Y entonces el Señor le dijo: mira, ¿sabes qué? Deja que el proceso de tu padre siga adelante, pero tú me tienes que seguir a mí. Y luego también le dice a otro: no, te seguiré, le dice otro al Señor, pero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dice: nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces Abraham está haciendo todo esto. Él oyó la voz de Dios. Él es un idólatra. De hecho, no conoce a Dios. Si esa es la cuestión más maravillosa. ¿Cómo me dice, pastor, no conoce a Dios? No. ¿Acaso uno conoce a alguien por una vez que le habla? O sea, sabe que es un ser superior, sabe que es un Dios, pero lo que todavía no sabe es quién es, cómo es ese Dios. Pero lo quiere conocer porque ya le abrió la puerta. Si yo cuando me casé con la Jime, no la conocía realmente. Uno conoce a las personas después cuando uno comparte con ellas. En el tiempo pasan años y uno ya empieza a conocer mejor con quién uno vive. Y uno sabe cómo agradar, y uno sabe cuando le pasa algo ya. Con Dios es exactamente lo mismo. No esperemos que nosotros, conocí a Dios hoy día y ya conozco todo de Dios. Es un proceso. Abraham va a fallar un montón de veces, pero se va a dar cuenta en algún momento qué grande es ese Dios que le habló un día. Qué grande es ese Dios que un día le dijo: sal de ahí. Entonces,
Muy importante eso. Ahora, en el 2 y 3 vemos el plan de Dios para Abraham y nos vamos a dar cuenta que es un plan a largo plazo. Hay promesas increíbles. Por ejemplo, haré de ti una gran nación. O sea, lo que Dios le promete es de tu descendencia va a haber una gigante nación. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, te voy a bendecir. Es una promesa hermosa, ¿no? Vas a ser bendecido. En tercer lugar, engrandeceré tu nombre. Ahora, inmediatamente viene a mi mente la Torre de Babel. Porque los hombres en la Torre de Babel lo que buscaban era engrandecerse. Era tener un nombre, ¿no? Pero a costa de su rebeldía contra Dios. En cambio, Abraham nunca buscó ser engrandecido. Simplemente creyó en Dios y Dios lo va a engrandecer. El que se humilla va a ser enaltecido. Así funciona. De esa forma funciona. Entonces, esta promesa de Dios es clave porque vemos aquí otra cualidad de Dios en ella, que las promesas de Dios no están sujetas a condiciones de parte de Dios. Es decir, Dios no le dice a Abraham, mira Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación, yo voy a engrandecer tu nombre, yo voy a bendecir a los que te bendicen y maldecir a los que te maldicen. No lo dijo, si tú haces esto. Si tú haces esto otro, no hay ninguna objeción, Dios no dice nada de eso. Simplemente le dice a Abraham, yo voy a hacer esto de ti. Y lo voy a hacer. Y no importa tú, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Es mi promesa. Por lo tanto, las promesas de Dios no dependen de nosotros. Dependen del que lo prometió. Dios es fiel a lo que promete, a pesar de lo que somos. Jesús prometió a Pedro ser un hombre importante en la iglesia de Hechos. Le dijo a Pedro, tú vas a ser un gran líder de la iglesia. Pero también le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo voy a rogar por ti, Pedro. Y Pedro negó al Señor. Y Pedro lo negó 3 veces. Y uno de los evangelios dice que Pedro no solo lo negó, lo maldijo. Y la palabra para maldecir, no solo lo maldijo, dijo una palabra fea, una grosería contra el Señor. Y luego entonces, podíamos decir, ¿y qué fue de la promesa del Señor? ¿Por su negación quedó fuera de la promesa de Dios? No. El Señor fue a buscarlo, el Señor lo restauró, Él aprendió lo que debía aprender, el Señor lo trajo de vuelta y el Señor lo puso ahí. Primer discurso en el libro de los Hechos. 5.000 almas agregadas a la iglesia en un solo día. Usado Pedro allí. ¿Entiende a dónde vamos? Dios camina con nosotros, lento, pero camina. Él se va revelando cada vez más a nuestra vida. Y la mayor promesa que Dios le da, y que no depende de Abraham, ni dependerá de lo que haga, sino del Señor que le ha dado, es la promesa de un Salvador. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta ya es una promesa mayor. Es la promesa de un Redentor. ¿Cómo podrán llegar a ser benditas todas las familias de la tierra? Si no todas las familias de la tierra van a provenir de la sangre de Abraham. Está hablando de la sangre de Jesús. Y de los que por fe creen en Jesús. Todos vamos a ser una familia cuando venimos a Jesús. Y nos transformamos inmediatamente en hermanos de este hombre, de Abraham. En coterráneos, porque hemos creído por la fe. Un día en la cruz del Calvario, Jesucristo derramaría su sangre para bendecir con salvación a toda la humanidad que crea tal como Abraham está creyendo aquí.
de la misma forma en que Él lo está haciendo aquí. Del mismo contexto que Abraham viene. Hoy nosotros provenimos de distintos contextos, y de idolatría, de error, de pecado, pero el Señor un día se reveló a mi vida y me dijo, yo quiero cambiar tu vida. Y Él me cambió y Él me transformó. Y lo hizo por creer en Él. Y Él fue fiel a su promesa, porque es un nuevo pacto que también es en su sangre, no en mí. Eso es muy importante. Entonces es una promesa maravillosa, y todas esas promesas van a ser reales, no por lo que Abraham hizo, sino por lo que Abraham creyó. Es porque él creyó que todas esas promesas van a ser reales. Es por la fe que las promesas de Dios son reales para ti y para mí. Es por medio de la fe en la palabra de Dios que las promesas de Dios son reales para mí, al creerlas. El creer las promesas de Dios, el creer la palabra de Dios, las hace reales para mi vida. No necesito repetirlas, no necesito declararlas, necesito creerlas. No vemos a Abraham declarando, vemos a Abraham creyendo. Eso es súper importante. Es la fe, la que nos une a Abraham y a nosotros lo mismo. Venimos de contextos pecaminosos, pero nuestra fe nos ha salvado. Y en la fe, las promesas van a ser reales, no en lo que nosotros podemos hacer. Ahora, la fe tiene cualidades. Y esas son las que vamos a ver el versos 4 al 6 de Génesis 12. Entonces Abraham, dice el verso 4, se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Entonces, familia, aquí vemos cómo se ve la fe en el Señor. ¿Qué hace una fe que es auténtica? Dice, Abraham se fue. Esa es la fe. Es decir, él obedeció porque creyó la palabra de Dios. La fe verdadera es obediente a lo que Dios dice. Y es súper poderoso eso. Recuerden que la edad de los hombres ya había bajado drásticamente en su promedio. Ya están los hombres viviendo solo 200 años. Pero a los 75 años, Abraham decide salir. Y eso es un punto muy importante, porque a veces uno quiere una edad donde uno quiere establecerse, descansar, ¿verdad? Pero sabes que la fe no tiene fecha de jubilación. Es muy importante eso. La fe nunca se jubila. La fe sigue creciendo. Y está listo para la próxima aventura. Y un buen ejemplo de eso es Caleb. ¿Quién conoce la historia de Caleb? ¿Alguien conoce la historia de Caleb? ¿Sí? Él fue compañero de Josué y tenía una fe muy fuerte, ¿no? En el Señor. Y cuando Israel llega a la tierra prometida, ya Josué era entrado en años y Caleb más, y él pidió el territorio más peligroso para ir a conquistarlo. Y era viejo. Y él dijo, dame ese monte, yo lo quiero. Pero hombre, si hay mucha gente, muchos enemigos allí, Caleb dijo, yo lo quiero. Tal vez si Dios se agrada de mí, Él me va a ayudar, Él me va a fortalecer. Yo no tengo la fuerza, pero Dios la tiene. Esa es la fe. Entonces, la fe, cuando crees a Dios y le obedeces con ese nivel de entrega, te conviertes en su amigo. Eso finalmente pasa. Entonces Abraham empieza a transformarse en amigo de Dios, como dice
Santiago 2.23. Santiago 2.23 dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué él salió? Porque él creyó y salió. ¿Dónde? No sabía. Pero salió. Entonces, familia, la verdadera fe no es intelectual ni es teórica. La fe genuina siempre se va a reflejar en el caminar. Nuestra obediencia son el reflejo de una fe invisible. ¿Cómo sé que yo estoy caminando en fe? Porque obedezco lo que Dios me está diciendo. Y debemos recordar que la fe por sí misma, si no tiene obras, dice Santiago, está muerta. O sea, eso también es importante aclararlo. Necesitamos admitir, como dice Santiago 1.20, que la fe sin obras es estéril. Por lo tanto, la verdadera fe va acompañada de actos que confirman que yo he creído lo que estoy diciendo creer. Necesitamos entender, eso sí, que cada llamado es personal. O sea, Dios tuvo un llamado específico para Abraham, pero entendamos también que cada llamado es distinto. Dios usará de diversas formas para hablarnos a cada uno, pero cada llamado demanda obediencia. Abraham salió. Y debemos ser valientes, familia, porque Dios quiere usarte, quiere moverse en tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a moverte, de acuerdo a la fe que dices tener. Y si Dios nos está llamando a algo, bueno, necesito dar el paso. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Es su problema. Si Él me está llamando a algo, lo vamos a dar. Nosotros llevamos años orando por Villarrica. Era un deseo simple que había en mi corazón, en el de mi esposa y en un par de personas. Y queríamos iglesias en la región y en el sur que enseñaran la palabra y fueran sanas. Y que amaran a la gente. Y empezamos a orar por este lugar, sin saber lo que Dios tenía. En mi mente no sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero Dios alineó corazones. Dios trajo gente, porque es su plan. Y entonces, dado llegado el día, apareció gente. Aparecieron mis hermanos aquí y empezamos. Pero entendamos algo, era lanzarse a la piscina. No sabíamos lo que veníamos. El Señor lo hace y necesitamos confiar en Él. Hay que salir, familia, ¿no? Hay que salir. Ahora, después de las promesas, Dios le habló a Abraham que tenía que salir y luego vinieron todas las promesas. ¿Cómo reacciona Abraham a las promesas? Versos 7 al 9, con lo que vamos a terminar hoy. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, ¿a tu descendencia daré esta tierra? Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Y de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Entonces, familia, Abraham llega a Canaán. Dios reafirma su plan con él, le confirma a Abraham que esa es su tierra prometida. Pero ¿cuál fue la respuesta? Dios le dijo, mira, Abraham, esta tierra te la voy a dar a ti. Y la respuesta de Abraham frente a la promesa de Dios fue hacer dos cosas que van a marcar el resto de su historia. La primera, construir un altar. Eso fue lo primero que él hizo. ¿Y qué es un altar y qué simboliza el altar? Simboliza adoración e intimidad. Él está muriendo a sí mismo. Un altar significa muerte. Un altar es un lugar de renuncia. Un altar es un lugar donde algo muere y es ofrecido para que Dios lo use. Romanos 12:1 dice que nosotros debemos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que nosotros tenemos que ser el sacrificio que se lance al altar en ofrenda al Señor.
Entonces el altar es un lugar de adoración, de rendición, de sacrificio y de encuentro íntimo. Está directamente relacionado con el momento en que Dios se revela a su persona. Abraham era un hombre que donde quiera que iba era buscar la comunión con el Señor y darle gracias. ¿Y sabes qué? En el Nuevo Testamento tenemos el modelo de Cristo, que aunque era el Hijo de Dios, siempre buscó lugares donde buscar de su Padre. Siempre buscó esos altares, esos espacios. Siempre buscó esos momentos en solitario, lejos de las multitudes, que por lo demás lo seguían. Siempre se apartaba de las multitudes para tener ese altar con su Padre, a pesar de ser el Hijo de Dios. Él con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y allí oraba, dice Lucas 5:16. Porque él necesitaba estar en conexión con su Padre. Un altar diario. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está nuestro altar en nuestra vida diaria? ¿Tengo ese tiempo apartado para el Señor? ¿Tengo ese tiempo en que cierro el cuarto de mi pieza, como dice Mateo 6:6, cerrada la puerta, oro a mi Padre que está en lo secreto? Ese es un tiempo que usted necesita, y mucho. Necesita un tiempo con el Señor. Necesita dejar no importa que la loza esté así, de alta, o el aseo de la casa no esté ordenada. Usted vaya a ese lugar porque es más importante. El lugar donde usted se rinde al Señor. El lugar donde usted abre la palabra y deja que el Señor le hable a su vida. El lugar donde usted derrama su corazón delante del Señor. El lugar donde Dios guía su vida. Donde esté a solas con el Señor. Importante que tenga eso. Entonces Abraham ofrece un sacrificio. Él ofrece allí un altar. Y él dice, entiendo, Señor, que necesito renunciar a mi vida. Lo segundo que habla de Abraham, la segunda reacción, es que él en la tierra donde está no construye una casa fija. ¿Se dan cuenta? ¿Qué construyó él? Una tienda. Es decir, una carpa. Es plantar una tienda. Y piensa en esto un poquito. Dios le acaba de decir, toda esta tierra te la daré a ti. Toda esta tierra es tuya. Lo lógico para cualquiera de nosotros habría sido empezar a hacer los cimientos, construir las paredes, armar la casa definitiva. Pero Abraham no lo hace, levanta una carpa solamente. ¿Por qué? Porque él entendió algo que a nosotros se nos olvida. Y es que las cosas de este mundo, por más legítimas que sean, son temporales. O sea, su corazón no estaba anclado a las posesiones, él vivía con la mirada puesta en lo eterno. Y Jesús nos enseñó también a nosotros a tener un corazón de tienda, un corazón de carpa, y no atornillarnos a este sistema. Jesús dijo que no debíamos acumular riquezas en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, sino más bien debemos acumular tesoro en el cielo, donde no llega la corrupción, donde no llega el óxido. Entonces, tener una tienda significaba vivir sabiendo que está de paso aquí. Ese es algo que nos habla mucho de la fe de Abraham. Porque él construye una tienda sabiendo que en cualquier momento Dios le puede decir, muévete. ¿Entiendes? Muévete. Y debemos estar dispuestos a movernos. El Señor nos ha movido muchas veces. Y cada vez que el Señor nos manda a movernos, tenemos que hacerlo. Por eso no tenemos casi apego a las cosas. Porque sabemos que cuando Dios nos dice, muévase, nos movemos, familia. Muy importante eso. Ahora, quiero terminar con Hebreos capítulo 11, versículo 13. Porque es el mejor resumen para estos primeros 9 versículos.
Tener una tienda significa vivir sabiendo que estamos de paso. Y Hebreos 11:13 nos dice lo siguiente: todos estos murieron en fe, note bien esto, sin haber recibido las promesas. ¿Qué? No, pues Abraham no las vio, no vio las promesas, pero vivió con la esperanza de verlas. Dice, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, es decir, un día va a ser realidad. Abraham saludó desde lejos a Jesucristo. Un día Jesús va a venir. Un día todos van a ser benditos en Él. Y luego dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso las carpas, por eso las tiendas. Porque su corazón ya no estaba pegado aquí. ¿Significa que él no va a cometer errores? No, no significa eso, y va a cometer gruesos errores a partir de aquí. Pero va a empezar a conocer más a Dios. Va a tener miedo. Hasta ahí va a llegar su fe. No, va a tener miedo, va a tener temores, va a tener rabia, va a tener de todo. Va a pasar por todos los periodos con el Señor, como un peregrino y un extranjero. Pero va a terminar conociéndolo más. Familia, yo les animo a que nosotros hoy día nos vayamos con 3 cosas para nuestra casa. Primero, que nosotros respondamos al llamado de Dios, aunque para nosotros sea un llamado a lo desconocido, sin saber qué va a hacer el Señor. Quizás me esté pidiendo que deje algo, una comodidad que me tiene estancado espiritualmente a lo mejor. Tal vez me está pidiendo que pueda sacar de mí un pecado oculto que nadie conoce. Tal vez una mentalidad de la cual yo no me quiero desprender. Pero no necesitas tener todas las respuestas para ver el final del camino para obedecer. Necesitas obedecer al Señor, dar el paso de fe. Y también lo segundo, que es importante, que tu obediencia es lo que me muestra el termómetro de la temperatura de mi fe. La obediencia es el termómetro de mi fe. Me muestra cómo está. Si está con fiebre o no. Si está decaída o no. Si soy obediente, mi fe está creciendo. Si me cuesta obedecer, mi fe está en un estado febril y que necesita tratamiento. Y por último, necesito vivir entre 2 cosas, entre el altar y entre la carpa. Entre mis tiempos con el Señor y sabiendo que mi tiempo aquí es temporal y que mi vida es temporal, anclándome a lo eterno. Necesitas cultivar tu intimidad con Cristo, familia, ¿no? Que la gente a tu alrededor note que eres alguien que adora y depende de Dios en todo lugar. Que la gente de alrededor depende y te vea y diga, yo quiero esa vida. Yo quiero vivir como Él. Sí que la historia de Abraham es asombrosa, familia, pero nunca olvidemos a quién apunta, a Jesucristo. Él levantó su tienda entre nosotros, vino entre nosotros, se ofreció Él mismo sobre el altar para que nosotros, pecadores idólatras, viniéramos a tener salvación y vida eterna. Amén, familia. Amén. Vamos a...